Ya. Como digo, como continuación de esto, estamos analizando, en resumen, por ejemplo, ahora vamos a ver el dolo, el concepto, ámbitos de aplicación, la clasificación, los requisitos, eso tienen que manejarlo sine qua non, para que vise el consentimiento, la prueba, la sanción, la acción del dolo, el dolo, la mala fe, el fraude y el error. Ahora, el concepto del legal del artículo 44 doctrinario es la voluntad deliberada y precisa de crear un hecho lesivo de orden público y del derecho ajeno. Celebración en los ámbitos que se dan puede darse, por ejemplo, en un acto o contrato, una maquinación fraudulenta destinada a provocar un error en otra persona y con ello determinarla a consentir en un acto jurídico. ¿Ya? Ejecución de los contratos, ¿ya? Delitos civiles, ¿ya? No en matrimonio como el artículo 8 de la Ley de Matrimonio Civil, reconocimiento de filiación, artículo 202. Hay un dolo bueno y un dolo malo. Habla del bueno, Boadano es cuando menciona que es sagaz y astuta, precaución con que cada uno suele defender su derecho y evitar un detrimento o perjuicio que le amenace por engaño de un tercero, rivalidad de astucias. Y el malo, el artículo 44, hay un dolo positivo, dolo negativo, dolo principal y dolo incidental. Principal determina a una persona a consentir. Incidental solo conduce a consentir en condiciones más gravosas, ¿ya? Por otra parte, hay ciertos requisitos para que vicie el consentimiento del 1458. Principal, dolo incidental, solo da acción de perjuicios y puede ser obra de una de las partes solo en actos bilaterales, ¿ya? Actos unilaterales solo requiere ser principal. Ahí tenemos el artículo 968, número 4, indignidad para suceder del que obtiene una disposición, y el 1237, repudiación de una asignación, ya son actos unilaterales, ¿ya? Por otra parte, también tenemos la prueba, ¿ya? Cualquier medio, por regla general, no se presume, 1459, 706, ¿ya? No se puede condonar anticipadamente, eso es muy importante. Y la sanción, el dolo principal y obra de una de las partes, nulidad relativa. Ya, otros casos de indemnización de perjuicio contra el que lo fraguó, por el total, contra los que se aprovecharon hasta la concurrencia del provecho. Acción del dolo, legitimación activa, caso un titular, la víctima. Quien lo fraguó puede alegarlo. Prescripción, 4 años, 4 años desde la celebración del acto, artículo 1691, inciso segundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el dolo y la mala fe? Hay una relación de género-especie, ¿eh? Interesante, de diferencia entre dolo y mala fe, hay una relación de género-especie. Buena fe objetiva, lealtad subjetiva, creencia. Presunción de buena fe del artículo 706, tenerlo presente. El fraude puede darse como dolo malo, diferencia entre dolo y error. Error no requiere ser obra de una de las partes. El error vicia siempre el consentimiento, el dolo sí, ¿ya? El error no vicia siempre el consentimiento, el dolo sí, ¿ya? Nuevamente se lo repito, el error no vicia siempre el consentimiento, el dolo sí, ¿ya? Por otra parte, la lesión. También tienen que tener presente la lesión, y esto va a ser muy importante cuando vean contratos, los presupuestos que estén relacionados, los fundamentos, las concepciones, la consagración en Chile, los casos en que vicia el consentimiento y la sanción, ¿ya? Ahora, ¿qué presupuesto? El contrato oneroso puede estar presente, o en el computativo. ¿Cuáles son los fundamentos? La equidad, el principio de repudio al enriquecimiento sin causa, concepciones subjetiva y objetiva, consagración en Chile,
es un vicio particular en casos especiales. La lesión, casos en que vice consentimiento, por ejemplo, puede ser en la compraventa del 1889. Acá los invito a que vean ejemplos. Permuta, pero no quiero detener, como digo, esto es un resumen. Aceptación de una asignación hereditaria, participación de bienes del 1348, el mutuo del 2206, las operaciones de crédito de dinero, la cláusula penal, ¿ya? 1544. Por otra parte, la sanción, la nulidad o restablecimiento del equilibrio de las prestaciones, ¿ya? En determinado caso, ¿ya? Por otra parte, la capacidad. En este sentido es bien importante tenerlo presente, es todo un gran tema que hay que analizarlo cuidadosamente. El concepto, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, la formalidad habilitante y las sanciones unan todos estos temas, y la cadena, siempre si le tocan capacidad, ya tienen que estar pensando en estos 5 temas, ¿ya? O subtemas, como quiera usted llamarle, según su planificación de estudio. Ya, el concepto, la aptitud legal de una persona para adquirir derechos y ejercitarlos por sí, sin el ministerio de autorización de otra persona. La capacidad de goce, ya, atributos de personalidad, incapacidades especiales, incapacidades para suceder del 963 y el 965, ¿ya? Capacidad de ejercicio, el 1445, inciso segundo, es la regla. Las incapacidades de ejercicios pueden ser absolutas, del 1447, inciso 1 y 2. Aquí tenemos presentes a los dementes, los impúberes, los sordomudos, que no pueden darse a entender claramente, ¿ya? Las relativas, menores adultos, artículo 26, disipadores bajo interdicción de administrar lo suyo, y el decreto de interdicción. Ya, ahora la capacidad, las formalidades habilitantes. Las formalidades habilitantes en actos relativamente incapaces, representación legal, autorización del representante legal, está en relación con el peculio profesional. Los incapaces absolutos solo pueden actuar por medio de un representante legal. Las incapacidades especiales, ¿ya? Aquí tenemos el artículo 1796. Por otra parte, hay sanciones. Los actos de los absolutamente incapaces sin formalidad habilitante, la nulidad absoluta, para algunos inexistencia. Y los actos de relativamente incapaces sin formalidades habilitantes, está la nulidad relativa. Como digo, separemos entre los actos de absolutamente incapaces y de los relativamente incapaces. En uno, como digo, los absolutamente siempre va a ser la nulidad absoluta, ¿ya? Para algunos la inexistencia, pero no nos compliquemos, nulidad absoluta. Y actos de relativamente incapaces sin formalidad habilitante, va a haber una nulidad relativa del 1682. Ahora el concepto del acto, objeto de la prestación, del 1460, el 1445, mucha geografía de código acá, pero es necesario. Requisitos de cosas materiales, requisitos en hechos, objeto lícito y casos de objeto ilícito, ¿ya? Aquí estamos en relación, recuérdese, voluntad, objeto, causa, no estamos deteniendo en el objeto, y lo vimos esto, como digo, ampliado en varios videos. Requisitos de las cosas materiales, debe existir o esperar que exista, del 1813, un acto condicional o puro y simple o aleatorio. El del 1814 se supone existente, ¿ya? Debe ser comerciable, susceptible de dominio o posesión privada, ¿ya? Determinada, o al menos en cuanto al género, ¿ya? Y la doctrina de género debe ser limitada, fijación cuantitativa, ya la cantidad fija o determinable. Por otra parte, el objeto, requisitos en hechos, puede ser determinado, físicamente posible, el 1461, inciso tercero, ¿ya? Imposibilidad absoluta y actual
a lo imposible nadie está obligado, ¿ya? Moralmente posible, ¿ya? Prohibido por las leyes, por ejemplo, contrario a las buenas costumbres o al orden público, ¿ya? Suma arriba el que está de acuerdo con la ley, las buenas costumbres y el orden público, ¿ya? Alessandria habla de lícito y comerciable, ¿ya? Claro, el que se conforma con la ley es el reconocido por ella y lo protege y ampara, ¿ya? En fin, hay distintas opiniones de autores. El objeto ilícito, actos contrarios al derecho público chileno, derecho a suceder por causa de muerte a una persona viva, enajenación de las cosas enumeradas del 1464, actos contrarios a la moral, deudas contraídas en los juegos de azar, actos prohibidos por la ley, ¿ya? Ahora, el objeto, caso de objeto ilícito, pacto de sucesión futura, ¿ya? Derecho a suceder por causa de muerte a una persona viva, comprende actos unilaterales del 956, del 1226 bilaterales, gratuitos u onerosos, donación o contrato, fundamento, excepción el pacto de no enajenar. Ahora, hay casos de objeto ilícito de una interpretación de enajenación en un sentido amplio y un sentido de restringido. En un sentido amplio, todo acto de disposición por el que se transfiera o constituye un derecho o se grava uno existente, Alessandria suma arriba. Y el sentido restringido de la transferencia del derecho, ¿ya? Hay jurisprudencia en este sentido y en sentido amplio, ¿ya? Por otra parte, la venta de cosas enumeradas del 1464, algunos, como Alessandria y suma arriba, adolece de objeto ilícito. Y otros, Velasco, por ejemplo, hay que distinguir de 1810 lo que está prohibido por ley. El del 1464 es prohibitivo en los números 1 y 2 y no en los 3 y 4, que es imperativa, ¿ya? Hay enajenación de las cosas del artículo 1464 y hay todo un análisis. Por ejemplo, ahí tienen que tener presente la enajenación de las cosas incomerciables del 1464, de la enajenación de derechos personalísimos del 1464 el número 2, la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial y la enajenación de cosas litigiosas, ¿ya? Ahí hay todo un análisis completo que lo vamos a ver en el siguiente video.